Cerrar. Continuando con los conceptos generales de cirugía, vamos a ver el tema octavo, la evaluación preoperatorio y posoperatoria en podología. Es necesario saber cómo se realizan las muestras sanguíneas. El podólogo es un profesional sanitario que debe de saber cómo se deben de tomar todas las muestras sanguíneas. En caso puede tener una persona diplomado en enfermería en la consulta que sea el que haga. Por tanto, la punción venosa es una técnica que consiste en introducir una aguja en una vena para acceder al torrente sanguíneo y así poder extraer una muestra con la finalidad de obtener información sobre el estado nutricional, metabólico, inmune y bioquímico del individuo. Para obtener una muestra venosa de calidad hay que conocer el orden de extracción de los diferentes tubos antes de realizar la punción venosa. Hoy en día se realiza la punción venosa al vacío, es saber que todos aquellos tapones que sean de un color rojo, marrón o amarillo no tienen ningún tipo de aditivo y la muestra va a ser un suero para análisis de serología, bioquímica, etc. El rojo tiene mayor volumen, es un gel también sin aditivo para serología, química e inmunología. El azul celeste lleva un componente anticoagulante que se trata de un citrato y se obtiene el plasma, coagulación para protombina. El malva claro es conecta, tripotásico, para hematología y recuentos. El malva lila nos sirve también, es un hepta, también tripotásico, para hemoglobina glicosilada. El de color verde lleva heparina como anticoagulante y nos sirve también para ciertas serologías y ciertas bioquímicas. El negro es un citrato y nos sirve para ver la velocidad de sedimentación y el VHS. Y el gris lleva también un fluoruro, que es también un anticoagulante y nos sirve para glucosa y pruebas especiales. ¿Qué material necesitamos para hacer una punción sanguínea y para hacer la extracción? Necesitamos una solución antiséptica, que puede ser una clorexidina, povidona yodada o alcohol, guantes de un solo uso, aguja estéril de doble bisel, algodón o gasas estériles y esparadrapo. Para hacer la extracción necesitamos una serie de materiales como son la campana, el compresor para ponerlo y hacer que nos rebote bien la sangre, tubos adecuados para la muestra de sangre y etiquetas de identificación siempre del paciente y del tipo de analítica. Una petición correcta al laboratorio rellena con fecha, hora y tipo de prueba, una bolsa de plástico para transportar la muestra del laboratorio, soporte para agujas y aguja estéril de doble bisel de calibre adecuado según el tipo de usuario y contenedor para desechar el material puntual. Nos lavamos las manos para proceder a la técnica de extracción, comprobamos la cantidad de sangre necesaria según los tubos para las determinaciones analíticas, identificamos los tubos previamente con los datos del paciente y preparamos todo. Vamos a comprobar que el paciente reúne las condiciones necesarias de tomar la muestra sanguínea, que está en ayunas, que viene con todos los temas y advertencias para hacer cada analítica. Preservar la intimidad del paciente es importante, verificar la correcta identificación del paciente, informar al paciente de la técnica que se le va a hacer y solicitar su colaboración para que permanezca quieto durante la venopunción. Vamos a comprobar que el paciente esté cómodo con el brazo apoyado en hiperextensión. Nos colocamos los guantes, colocamos el depresor de 10 a 15 centímetros por encima del sitio de la punción venosa, seleccionamos la vena según la cantidad de sangre necesaria y la comodidad para el paciente, la edad y el estado de las venas. Desinfectamos la zona con un antiséptico con movimientos circulares, comenzando en el punto de punción hacia afuera. Dejamos secar la. Una vez que eso abrimos el envase de la campana, que viene con una palomilla y aguja de portaagujas del tubo con vacío, retiramos el capuchón de la aguja e informar al usuario del pinchazo que durará unos segundos. Colocamos el dedo índice o el pulgar de la mano no dominante 2-5 centímetros por debajo del punto de punción para que mantenga la piel tirante. Introducimos la aguja en la vena con un ángulo de 20 a 30 grados y el bisel hacia arriba. Estabilizamos la aguja con una palomilla y con el pulgar de la parte inferior del tubo y los dedos índice y medio de las aletas del adaptador presionamos para que se perforen los tubos que vamos poniendo.
Comprobamos que fluye bien la sangre, llenamos los tubos necesarios moviendo con giros de muñeca los tubos con anticoagulantes para homogeneizar la muestra, retiramos el tubo del adaptador y retiramos el compresor y la aguja. Presionamos sobre la zona de punción una turbina de algodón hasta que finalice el sangrado. Lo fijamos después con esparadrapo, desechamos la aguja y el material punzante en el contenedor de residuos, comprobamos que el material está bien y recogemos todo el material. Nos retiramos los guantes, realizamos el lavado de las manos, enviamos las muestras al laboratorio con el impresor del laboratorio, registramos en la historia clínica del paciente el procedimiento y motivo, fecha y hora, incidencias y si hay respuesta del paciente. Y vamos a ver, para tener un conocimiento, para después poder hacer la interpretación, cuáles son los valores normales de los análisis clínicos. Hay muchos valores que no tienen importancia para los temas de la cirugía podológica, pero que son importantes de conocer. Los eritrocitos son hematíes glóbulos rojos, en hombres vienen a ser de un 5 millones más o menos 0,8 millones por milímetro cúbico. Bueno, mujeres de 4 a 8 más 0,6 millones, de niños de 4,1 a 5,1 millones, y los reticulitos son el 0,5 o el 1,5% del número de eritrocitos. El hematocrito en hombres viene a ser de 47 más menos 7 mililitros por 100 mililitros, en mujeres 42, en recién nacidos 49 hasta 54 y en niños de 35 a 49. Las plaquetas normales vienen a tener una valoración de 150.000 a 450.000. Y los leucocitos, los glóbulos blancos, de 5.000 a 10.000, todo ello por milímetro cúbico. La fórmula leucocitaria, los neutrófilos o segmentados representan un 54 o un 62% de la fórmula. Los linfocitos de un 25 a un 33, los monocitos de un 3 a un 7, los neutrófilos de un 3 a un 5, los eosinófilos de un 1 al 3, y basófilos tiene que haber de 0 a 0,75%. Lo que no tenemos que encontrar nunca son mielocitos, porque estaríamos hablando de una leucemia. La velocidad de segmentación, hay varios valores. Wintopel dice que es de 0 a 6,5 en una hora y mujeres de 0 a 15 milímetros en una hora. Westerger dice que es de 0 a 15 en hombres y mujeres de 0 a 20. La hemoglobina en hombres tiene que ser de 16 más menos 2 gramos por 100 mililitros, en mujeres de 14 a 2 por 100 mililitros y en recién nacidos es mucho más alta, de 10,5 a 19,5 gramos por 100 mililitros. En niños de 11 a 2 a 16,5 gramos en 100 mililitros, hemoglobina fetal tiene que ser inferior al 2%, hemoglobina 2 inferior al 3%, hemoglobina H inferior al 3,5% y la metahemoglobina H debe ser inexistente. La hemoglobina corpuscular media, MHC, viene a ser de 28 a 39 pg por célula. El volumen corpuscular de 86 a 98 por milímetro cúbico. La concentración de hemoglobina corpuscular media de 32 a 36 gramos por 100 mililitros y el diámetro celular de 7,5 más o menos 0,3 milímetros cúbicos. La hemoglobina glicosilada no es una prueba de coagulación, indica cómo ha sido el control glucémico en las 10 o 12 semanas anteriores a los pacientes diabéticos. El paciente diabético debe de realizarse una serie de controles y con la hemoglobina glucosilada vemos si ha sido correcto ese control. Valores superiores a 7 gramos por litro indican un pobre control de la diabetes. Las pruebas de coagulación. Tenemos el tiempo de hemorragia, TH, que es de 1 a 4 minutos. El tiempo de coagulación es el tiempo que tarda, que se denomina TC, la retracción del coágulo comienza de 15 a 20 minutos y esto tarda los 60 minutos. El tiempo de protomina, TP, es de 15 a 20 segundos. El tiempo de tromboplastina parcial activa, PTT, es de 35 a 43 segundos. Y la antitrombina 3, la AT3, es de 80 a 120%. Hay otras pruebas de coagulación que simplemente las voy a denominar y aquí se pueden leer los valores, como es la alfa-2-antihistamina, los factores 2, 5, 6, 9, 11, 12 y 13, el fibrinógeno, el
plasminógeno, la proteína C, la proteína S, el antígeno de von Willebrand, etc. Y aquí podéis ver dónde están los valores normales. Y bien es verdad que siempre el laboratorio nos va a dar en los resultados los rangos por los que se mueve y cuáles son los valores normales y nos va a señalar aquello que está alto. En bioquímica sérica, la acetona, el ácido ascórbico, el ácido bórico, el ácido láctico, el ácido pirúvico, el ácido úrico, este sí tiene importancia para podología, la aldolasa, la alfa-1-antitrisina y la alfa-fetoproteína. Ahí se pueden ver los valores que tienen para ver, ya he dicho, que nos dirán las anormalidades que hay en cada. La amilasa es importante también, los valores de amilasa, por si tenemos algún trastorno pancreático, el amoníaco, la bilirrubina total, bilirrubina directa e indirecta, el BUN, que es el nitrógeno urétrico, la célula plasmina, el cloro, los iones, que es donde está el cloro, sodio, potasio y sodio, son importantes también. El cobre no tiene importancia dentro de. Colesterol tiene su importancia, el colesterol HDL y el colesterol LDL, el calcio, los carotideos, complementos de 3, complementos de 4, la creatinquinasa, esta sí que tiene mucha importancia siempre y cuando se vaya a hacer una anestesia general e incluso puede estar alterada en algunos pacientes y hay que tener mucho cuidado para las anestesias y esta cifra puede hacer tomar algún tipo de medidas especiales. La creatinina también. Etanol, la ferritina, bueno, pues es cuando se pierde hierro y es importante en las mujeres, cuando hay una anemia férrica, pues está disminuida. La fosfatasa ácida prostática, fosfatasa alcalina, el fósforo, las gluconinas. La glucosa sí es importante para cualquier tipo de anestesia, ya sea local, y que tenemos mucho cuidado y que tiene que estar muy bien controlada. Tanto la que es en ayunas, con los valores de 75 a 150 miligramos por 100, o la glucosa postprandial, que es la que se toma a las 2 horas de la ingesta del desayuno para ver cómo ha ido, o de una cantidad de glucosa que se le da al paciente. La GGT o gamma-glutamitransferasa tiene mucho que ver con el índice hepático y se suele alterar en las cirrosis. El hierro, como he dicho, tiene que estar equilibrado, si no se puede tratar de alguna carencia férrica. Las inmunoglobulinas, donde se puede detectar la IgG, la IgA, la IgM, la IgE y la IgD. La lactodeshidrogenasa, hay valores según quiénes sean los autores, Boresky o Walker, o si se trata de las isoenzimas, la fracción 1, la fracción 2, la fracción 3, la fracción 4 o la fracción 5. La lipasa, los lípidos totales, el magnesio, la osmolaridad y el plomo. Podéis ver la referencia de los valores. El potasio sí es importante. Las proteínas totales, el potasio tiene que ser de 3,5 a 5 miliequivalentes por litro. Las proteínas en el estroforesis, la albúmina, globulina, la alfa-1, alfa-2, beta, etc. Y el sodio, que este sí es importante, que no tengamos ningún desequilibrio porque puede ocasionar algún problema de tipo cardíaco. Las transaminases sí son importantes, el saber si hay alguna alteración, entonces debemos de determinar qué tipo de alteración hepática hay, porque es importante saberlo para no hacer ningún tipo de contagio. Estas son la GOT o ASAT y la GPT o ALAT, y estos son sus valores. Los triglicéridos, la urea, la vitamina A, vitamina 12 y el zinc no tienen mayor importancia en la cirugía podológica. Dentro de la bioquímica de la orina es importante la acetona y el acetato, no tanto los demás ácidos, el amoníaco, la amilasa, no tiene por qué haber presencia ninguno, pero bueno, de alguna alteración, el calcio, el cobre, la coproporfirina, la creatinina, la creatina, el fósforo inorgánico, la fructosa, que tampoco debe de estar presente nunca, como el cobre. Pero no son parámetros que nosotros vayamos a pedir, pero sí que tenemos que conocer, como puede ser la hormona folicular estimulante, la noradrenalina, las pentosas, el plomo, el potasio, las proteínas, el PSA, que es el prostático específico, es el antígeno prostático, que nos va
a delimitar si existe algún tipo de problema. El sodio es importante, urobilejol, uroporcina. Las hormonas tiroideas no tienen mayor importancia para el tipo de investigaciones que nosotros hacemos, pero sí son importantes porque normalmente cuando hay algún tipo de desequilibrio dentro de la diabetes, pues también hay algún tipo de problema tiroideo. Las hormonas hipofisarias tampoco no nos son interesantes para nosotros valorar el preoperatorio que nosotros podamos hacer en nuestras analíticas para las tiroides. Las hormonas suprarrenales tampoco nos tienen mayor importancia, pero hay que conocerlos: el 17-beta-estradiol, testosterona, la aldosterona, el cortisol en orina, el cortisol en plasma, la ACTH, la SHBC, la 17-OH-progesterona, la progesterona, etc., ¿no? Unas se hacen en mujeres y otras se hacen en varones y otras se hacen en ambos sexos. Las hormonas renales y catecolaminas, la actividad regina, la angiotensina 2, noradrenalina, adrenalina, dopamina, vasoprina, catecolamina en orina, otras hormonas como la insulina, el glucagón, estas tienen alguna importancia, pero ya para los especialistas: el péptido C, los anticuerpos antiinsulina, la calcitonina y la paratormona. La ureasa C3. Este ensayo, que se determina la cantidad de carbono T expirado, se utiliza para mostrar la presencia de Helicobacter pylori. Este es importante, bueno, aunque nosotros no lo vamos a manejar en nuestra tal, pero sí es necesario conocer que hay una determinada bacteria que conduce a los técnicos y responsable de la mayor parte de las úlceras gástricas, que se trata de Helicobacter pylori. La gasometría arterial sí es importante tener sus conocimientos, siempre y cuando vayamos a tener unas intervenciones donde necesitan la asistencia de un anestesista y pasar por recuperación, etcétera, porque sea una anestesia general. Entonces hay que saber cuál es la presión parcial del oxígeno, de 86 a 107 milímetros por mercurio, la presión parcial de CO2 o el PCO2, la saturación de la oxihemoglobina, el pH, el bicarbonato actual, el exceso de base, en qué parámetros se mueven para que nosotros podamos definir si tenemos algún problema de una acidosis o una. ¿Y cuál sería la petición correcta de un estudio preoperatorio? Pues haríamos una petición correcta que sería FR, que es fórmula y recuento, velocidad de sedimentación, VH, TH, tiempo de hemorragia, TC, tiempo de coagulación, y TP, tiempo de protonvina. Con esos son los tiempos quirúrgicos. El ácido úrico, la bilirrubina, la creatinina, la creatinquinasa, la fosfatosaccarina, la glucosa, el hierro, los iones y las transaminasas y la urea. Y podemos tener algunos opcionales como la PTT, la GGT, las proteínas, el colesterol total, los triglicéridos, el calco y la serología de hepatitis A, B, C, D y VIH. ¿Por qué? Si nosotros vemos que existe algún tipo de alteración en las transaminasas que hemos pedido, pues podemos determinar si es portador de una hepatitis y sabiendo que tenemos que tener una protección y el tipo de contagio de cada hepatitis. Y el VIH, porque bueno, pues puede ser contagioso, y también el material que tenemos que emplear, que sea mayormente desechable y que lo podamos esterilizar correctamente y separado del resto del material. Lo que es importante dentro de las pruebas analíticas es la determinación de micosis. La toma de muestras de la piel, por ejemplo, se deben recoger abundantes escamas de la zona que está lesionada, preferiblemente de los bordes, o bien pasar un trozo de moqueta especial y estéril varias veces por la lesión, que existe en el comercio este tipo de moqueta. Para la muestra de las uñas, para hacer las analíticas de las micosas, se toman fragmentos pequeños de las uñas o un raspado subungueal. Si hay un buen exudado perungueal, se recogerá la muestra con una torunda estéril de esa muestra de. Las lesiones en pliegues interdigitales, vamos a recoger las escamas o a pasar la moqueta. Si la lesión es exudativa y no se pueden recoger escamas, la muestra se tomará también con una. Medios de cultivo. Los medios de cultivo que van a utilizar para el aislamiento primario de los hongos son diversos. Estos medios hay que seleccionarlos en función del hongo que se sospeche y del tipo de muestra. Los medios más utilizados de cultivo es el agar destrozado de Saburo con
esimida y clorafenicol. Se utiliza para el aislamiento e identificación de dermatofitos y cándidas. El agar destrozado con clorafenicol sin cicloresina se utiliza para el aislamiento e identificación de patógenos ambientales y oportunistas. Las muestras que vamos a obtener por medio de una biopsia para un estudio en anatomía patológica, cuando entremos directamente en las cirugías, siempre que se saque cualquier cosa del organismo, que se extirpe o que se tome y tal, hay que mandarla siempre a un estudio de anatomía patológica. Todas las muestras que remitamos deben ir acompañadas de su correspondiente etiqueta para identificar correctamente el paciente. Si la muestra tiene que ser enviada en fresco, se dispondrá sobre una gasa estéril empapada en suelo fisiológico y se introducirá en un recipiente plástico estéril, que, por ejemplo, nos valen los frascos estériles que para las orinas. Si la muestra va a tardar en llegar al laboratorio más de media hora, se fijará en formol al 10%, en una proporción de 20 partes de formol por una parte de tejido, el cual se podrá solicitar al laboratorio en caso de carecer de él. Nos van a dar para tener el transporte asegurado y que sea de calidad. El protocolo prequirúrgico que tenemos que hacer. Es muy importante que sigamos un protocolo cuando vamos a realizar cualquier tipo de intervención. Vamos a hacer una correcta reacción del paciente. Una historia clínica con todos los datos personales, con el interrogatorio, los antecedentes, lo que denominaremos como si fuese un cuestionario de salud. Realizaremos una exploración, un test de valoración biomecánica, pruebas complementarias que creamos oportunas, como son informes de cardiología, radiografía, diagnóstico por imagen, y vamos a llegar a hacer un diagnóstico prequirúrgico. Vamos a informar al paciente de su diagnóstico y de aquello técnica que vamos a realizar. Vamos a solicitar la analítica y vamos a realizar la valoración quirúrgica del estado físico del paciente según la American Society of Anesthesiology, que es la ASA, que clasifica los criterios anestesiológicos para la catalogación de los pacientes. Una hoja informativa prequirúrgica para el paciente. Se describe en la misma los cuidados que el paciente debe realizar en la zona a intervenir antes de la llegada al quirófano. Se enumerarán las normas de tipo general como calzado, comida, el informe del cardiólogo para poder utilizar anestésicos locales y las indicaciones sobre los fármacos antes de la intervención. El consentimiento informado. Esto es importante. La Ley 17.132 en los artículos del Código Penal 896, 897, 902, 904 y 905 y la Ley 21.545 en su artículo 16 del Código Civil establece la obligación de informar al paciente y sus familiares más cercanos los riesgos del tratamiento indicado. Por tanto, al paciente le asiste el derecho de estar informado acerca de su padecimiento y sobre la propuesta de tratamiento y terapias alternativas, riesgos y posibilidad de resultados adversos para poder tomar una decisión correcta. Esto significa hablar de el diagnóstico y pronóstico de la enfermedad, alternativas de tratamiento, cómo se va a realizar la intervención, tipo de técnica, qué resultados se pueden conseguir, qué fracasos, complicaciones o secuelas puede ocurrir. En esta fase es muy importante que el paciente y su familia pregunten todo lo que quieran y aclaren cualquier duda que tengan. Una vez todo aclarado, el cirujano debe recoger la autorización escrita por sus pacientes. Para ello, el paciente firma un documento conocido, como he dicho antes, como consentimiento informado, el que faculta al cirujano para operar en los términos que se han establecido en la fase de información. Los consentimientos mínimos los contenidos mínimos que tiene que tener un consentimiento que deberían reunir son el nombre y apellido del paciente y médico que informa, explicación de la naturaleza del paciente y su evolución natural, nombre del procedimiento a realizar especificando en qué consiste y cómo se llevará a cabo,
explicación de los beneficios razonablemente se pueden esperar de la cirugía y consecuencias de la denegación de la cirugía propuesta si no se realiza. Información sobre el riesgo de cirugía, todos aquellos que puedan ser probables, complicaciones, mortalidad e incluso secuelas. Planteo de alternativas de tratamiento comparadas con la cirugía propuesta. Explicación sobre el tipo de anestesia y sus riesgos. Autorización para obtener fotografías en caso de ser necesario o vídeos o registros gráficos en el pre, intra y posoperatorio y para difundir los resultados o iconografías en revistas médicas o en ámbitos científicos, salvando siempre la intimidad del paciente y no revelando sus datos. Es importante si no vamos a realizar ningún tipo de fotografía porque no tal, pues no necesitamos este apartado de autorización. Posibilidad que el paciente pueda revocar el consentimiento en cualquier momento antes de la cirugía, que no se quiere operar y lo puede revocar. Satisfacción del paciente por la información recibida y evacuación de sus dudas. Importante. Fecha y firma aclarada del médico, paciente y testigos si la hubiere. El consentimiento informado, por tanto, es obligatorio, como he dicho antes, siendo el formulario escrito conveniente para deslindar responsabilidades de sucesos previsibles, debiendo aplicarse cualquiera que sea la magnitud de la cirugía. Debe ser directo y breve y con un lenguaje simple. No tiene que contener palabras que sean abreviadas ni una terminología científica difícil de interpretar por los pacientes. Por lo tanto, debe de estar adecuado para su conocimiento y comprensión al nivel cultural de la población a la que está dirigido. En nuestro país no debería superar el nivel de educación primaria. Es de importancia tener en cuenta que este documento libera al cirujano de responsabilidades por consecuencias previsibles, pero no por negligencia, impericia, imprudencia o inobservancia de sus deberes y obligaciones. Esto es importante recalcar que no es un documento que le quite cualquier cosa que pase, no. En el momento que haya algo que vaya contra la SER Actis, va a ser condenado. Deberá hacerlo firmar el cirujano podólogo tratante, con anticipación a todas las cirugías, original y copia y preferiblemente, aunque no sea imprescindible, que la firme el paciente delante de testigos y que estos la firmen también y entregar una copia al paciente. No basta con una información que el paciente lea al consentimiento, no, tiene que comprenderlo todo. Es el cirujano podólogo el que va a realizar el procedimiento quien debe explicar convenientemente al paciente y familiares sobre los diferentes aspectos y tópicos de la intervención. Es él y no otro quien debe hacerlo, ya que otros podólogos no suelen tener experiencia quirúrgica y hasta minimizan los riesgos de una intervención. Esto no es nada, esto es muy simple, no pasa nada. No, hay que decir las cosas correctas. Esta información nunca debe hacerse en una charla de pasillo, en lugares públicos o en encuentros casuales, sino con la debida privacidad necesaria para tal fin. Resumiendo, el consentimiento informado para la cirugía menor podológica, encabezado por membrete de la clínica, anagrama, nombre y apellido del cirujano podólogo, número de colegiado, domicilio, teléfono y poco. ¿Y cómo se rellena? Pues podemos hacer primero una información para los pacientes de cirugía menor podológica donde diga: bienvenido a la consulta. En la primera consulta se inicia la historia clínica, se le realizará la exploración física y se determinará el tratamiento de cirugía menor podológica. Debe usted comunicar por escrito para ser incluido en su historia clínica si tiene o ha tenido problemas para que curen sus heridas, lesiones o cortes, hemorragias prolongadas, si toma o ha tomado antiagregantes plaquetarios, si tiene antecedentes diabéticos, si es alérgico a medicamentos o anestésicos locales, si está en tratamiento o ha sido tratado de problemas de riñón, hígado, epilepsia, asma, corazón, hipertensión, fiebre reumática o pérdida de conocimiento. Si ha tenido o tiene hepatitis, sida o alguna enfermedad contagiosa, si padece o ha padecido de alguna enfermedad importante u operación, si tiene marcapasos, dentadura postiza en su organismo, alguna pieza o prótesis metálica, si ha tenido calambres o contracturas en sus miembros.
Queda perfectamente entendido que el procedimiento quirúrgico es opcional y que todas las intervenciones menopodológicas producen inflamaciones y que muchas son evitables con reposo absoluto, que existen riesgos anestésicos de taquicardia e incluso de shock, que existen posibles complicaciones de dolor, infecciones, rechazos de puntos si fueran necesarios darlos, aberturas por inflamación o las incisiones, rozaduras del vendaje, fistulaciones, alergia a los solposectos empleados y que todos los riesgos posibles y complicaciones han sido leídos por el paciente y explicados en consulta, así como la posibilidad de tratamientos alternativos paliativos y que las preguntas formuladas al podólogo han sido contestadas y que se han comprendido todas las respuestas dadas por él. El paciente don doña autoriza al podólogo don doña a realizar el procedimiento de cirugía menor podológica de lugar de la intervención, el día, hora, acepto, firma del paciente y firma del podólogo. Se le entregará también una citación para una segunda consulta, donde solicitará cita en la fecha que nosotros indiquemos, donde aportarán por indicación nuestras un análisis preoperatorio de sangre, unas radiografías, un informe cardiopulmonar y se concertará al paciente la fecha, hora y el lugar de la intervención. Una vez concertada la fecha, hora y lugar de la intervención, el paciente 3 días antes de la fecha de la intervención comenzará a tomar el antibiótico pautado que se le indicará por el cirujano podológico y continuará su toma tras la intervención hasta finalizar el tratamiento. De la misma forma se le indicará un analgésico para ser tomado tras la intervención pautado si persiste el dolor. Le recomendamos que si usted es alérgico a algún medicamento deberá comunicarlo por escrito para ser incluido en su historia clínica. Parte de cirugía. En el parte de cirugía se ponen todos los datos completos del paciente, número de historia clínica, fecha, datos de anestesia, ayudante, instrumentista y personal circulante en el quirófano si los hubiera. Patología, técnica quirúrgica, medicación prequirúrgica, técnica anestesia, fármaco anestésico aplicado, dosis, hora de aplicación, tipo de anestesia y tiempo, incidencias durante intervención y radiología si fuese necesario. Patología, técnica quirúrgica, medicación prequirúrgica, técnica anestésica, fármaco anestésico aplicado, dosis, hora de aplicación, tipo de anestesia, tal, incidencia durante la intervención radiológica. Y radiología. Esto lo vuelvo a repetir, porque es importante que resaltemos la medicación, la técnica anestésica, los fármacos y las incidencias, otra vez, para saber si existe algún tipo de incidencia. El protocolo intraquirúrgico. El control del paciente en el acto quirúrgico va encaminado a evitar reducir las complicaciones derivadas del riesgo anestésico. La anestesia se realiza según criterio del podólogo, si bien es recomendable el bloqueo anestésico del pie mediante técnica anestésica podológica. La clasificación del riesgo ASA del que he hablado antes. El riesgo ASA, el 1, es paciente sano. El 2, enfermedad sistémica leve. El 3, enfermedad sistémica grave. El 4, enfermedad sistémica grave con amenaza de vida. Y el 5, paciente moribundo. En cirugía podológica solo se intervienen generalmente pacientes ASA tipo 1 y tipo 2, o sea, sanos o con algún tipo de enfermedad sistémica que suele. La presencia del anestesista será obligatoria en las intervenciones de pacientes clasificados en ASA 4 y 5 y en cualquier circunstancia que se aplique anestesia general o sedación, excepto urgencias. También los pacientes clasificados ASA 3 en determinadas intervenciones ASA 1 y ASA 2 no necesita presencia del anestesista. La anestesia general en muchas ocasiones también es empleada en pacientes que no reúnen unas condiciones para poder colaborar en las anestesias, bien porque tengan algún tipo de patología que no se lo permita o bien porque simplemente tengan un síndrome de Down, una cosa similar. Por lo tanto, el protocolo postquirúrgico variará en función del paciente, tipo de patología e intervención realizada. Este protocolo debe tener unos parámetros comunes para todos los pacientes, el protocolo que vamos a emplear post. La pauta de las curas y las visitas, pautar la medicación, normas y recomendaciones específicas para cada caso y la hoja de informe de alta al paciente con todo el contenido. Al ir a su domicilio,
tras la intervención o salir del mismo para cuidar de hacerse las curas programadas según necesidad del proceso post-intervención, si necesito subir o bajar peldaños de escaleras, para subir a grado de espaldas apoyando los talones y para bajar de frente y también apoyando los talones. No hay que apoyar el antepié siempre y cuando las intervenciones sean de antepié. Si las intervenciones son de tacón, ya se les pone unos tacones de marcha especial. En caso de inflamación, se sienta apoyando las piernas en alto. Si no cede la inflamación, mete unos cubitos de hielo en una bolsa de plástico, cierra la bolsa y envuelva en una toalla. Póngala sobre el pie o los pies intervenidos. Recuerde que no puede tocar sus pies, ni la bolsa, ni los cubitos de hielo. Dependiendo del tipo de inflamación, se indicará un antiinflamatorio pautado si fuese necesario. No debe lavarse el o los pies, si es un pie o son los dos intervenidos, ni mojarlos. No debe levantar la cura por su cuenta, ni tocar los vendajes, solo lo puede hacer un profesional sanitario. Si tiene algún problema, no dude en llamarnos a consultarlo. Es importante estar siempre a disposición de los pacientes intervenidos. Desde el principio del proceso y hasta su iniciación por medio de los pacientes o por escrito, se mantendrá informado a su facultativo médico de cabecera para que de manera coordinada con su médico de cabecera efectuar variaciones en el tratamiento médico o bajas laborales si fuese necesario, fechado y firma del o la paciente. Para que de manera coordinada con su médico de cabecera vamos a efectuar esas variaciones y las bajas laborales si fuera necesario. Esto es importante y siempre tiene que ir en toda información y en todo lo que hagamos la fecha y la firma del paciente y lógicamente del podólogo. Muchas gracias.